Mis padres me echaron embarazada de la casa y 6 años después exigen ser abuelos. Pero en prisión nadie escuchará sus demandas. Tenía 19 años cuando mi mundo se vino abajo. Lo recuerdo todo como si hubiera pasado ayer. El test de embarazo marcó positivo, y sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No era el mejor momento, ni la mejor situación, pero tampoco me esperaba la reacción de mis padres. En cuanto se enteraron, no hubo gritos ni discusiones, solo una frase seca, directa y sin derecho a réplica. Haz tus maletas, no vamos a mantener a una irresponsable y a su error. Lloré mucho. No por el bebé, sino porque me sentía traicionada por las dos personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Me echaron con lo puesto, sin un centavo y con la amenaza de que no regresara. Nadie en mi familia me tendió la mano. Fue como si me hubieran borrado de su existencia. Sobreviví como pude. Dormí en sillones de amigos. Trabajé en todo lo que encontré. Fue duro, muy duro. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba por qué luchaba. Por mi hijo. Sí, era un niño. Lo supe en la semana 17 y lloré de felicidad. Él se convirtió en mi fuerza, en mi razón. Durante 6 años me esforcé como nunca. Estudié por las noches, trabajé de día. Hubo momentos de hambre, de frío, de desesperación, pero nunca dejé que mi hijo lo notara. Para él, el mundo era un lugar cálido, seguro, aunque para mí fuera un campo de batalla. Y justo cuando todo empezaba a estabilizarse, cuando por fin conseguí un buen empleo y renté nuestro primer apartamento decente, aparecieron ellos, mis padres, como si nada, con sonrisas y frases fingidas. Queremos conocer a nuestro nieto, dijeron. Merecemos ser parte de su vida. Merecen. Esa palabra me taladró el pecho. No les respondí en ese momento. Cerré la puerta sin decir una sola palabra. Me temblaban las manos. Mi hijo, que jugaba en el piso con sus bloques, levantó la vista curioso. ¿Quién era, mami? Le sonreí y le dije que nadie importante. Y eso eran. Nadie. No merecían saber ni su nombre. Pero ellos no se detuvieron. Volvieron al día siguiente. Y al siguiente. Dejaban regalos en la puerta, cartas con palabras azucaradas, fotos viejas de cuando yo era niña, como si eso pudiera borrar todo lo que habían hecho. Empezaron a seguirnos. A veces los veía estacionados frente a la escuela de mi hijo, observando. Una vez lo intentaron interceptar al salir. Ahí se me rompió algo por dentro. Fui a la policía. Me dijeron que no podían hacer mucho mientras no cruzaran la línea de la violencia o el acoso explícito. Pero, ¿acaso no era acoso emocional lo que me hacían? ¿No contaba que esa gente me había abandonado y ahora pretendían irrumpir como si nada? Tomé cartas en el asunto. Cambié de número, bloqueé todos los canales posibles, hablé con la escuela para que supieran que solo yo o una persona autorizada podía recoger a mi hijo. Pero eso solo los enfureció. Pasaron de la dulzura fingida a la hostilidad más venenosa. Me acusaban de separarlos de su sangre, de ser una hija desagradecida. Incluso empezaron a decirle a conocidos que yo estaba lavando el cerebro de mi hijo, que era una mala madre. No se daban cuenta de que no se trataba de venganza, sino de protección. Un día, uno de mis vecinos me mostró una carta anónima que había recibido. Decía que yo era una prostituta, que el niño era fruto de las drogas. Me reí por no llorar. Pero ya era suficiente. Estaba lista para llevar esto hasta las últimas consecuencias. Si querían guerra, la tendrían. Y esta vez iba a ser legal. Intenté mantenerme firme, pero por dentro me estaba quebrando. Ver a mis padres convertidos en una sombra invasiva de lo que alguna vez fueron era surrealista. Cada día se volvían más insistentes. Aparecían en la puerta de la escuela. Se hacían pasar por abuelos preocupados ante mis vecinos. Dejaban notas bajo mi puerta. Y luego vino lo peor. Empezaron a difundir rumores sobre mí. Una vecina me mostró un panfleto anónimo con mi foto y un mensaje que decía que yo maltrataba a mi hijo. Otro vecino me dijo que mis padres lo habían abordado para advertirle que vivía cerca de una desequilibrada. Era una campaña de desprestigio. Mi hijo ya no podía jugar tranquilo afuera sin que yo me sintiera observada, juzgada. Fui de nuevo a la policía. Esta vez armada con pruebas. Tenía fotos, mensajes de texto, grabaciones de voz. Me dijeron que con eso se podía iniciar una denuncia formal por acoso y difamación. No dudé.
Estaba decidida a terminar con todo. Ya no era una adolescente vulnerable. Ahora era una madre dispuesta a todo por proteger a su hijo. Cuando recibieron la primera citación judicial, su respuesta fue la más absurda. Una carta escrita a mano, exigiendo que se les otorgara la custodia compartida de mi hijo. Decían que yo no estaba capacitada emocionalmente para criarlo sola. Esa carta fue la prueba final que necesitábamos. Con mi abogada presentamos una orden de alejamiento urgente. La jueza entendió de inmediato la gravedad del asunto. Les prohibieron acercarse a nosotros a menos de 300 metros. Les ordenaron cesar todo intento de contacto, directo o indirecto. Pero no lo cumplieron. Una semana después, los vi cerca del colegio de mi hijo. Grabé el momento, llamé a la policía. Fue entonces cuando entendí que ya no se trataba de límites. Era hora de encerrarlos, literalmente. Cuando la policía llegó esa tarde al colegio, mis padres aún estaban allí. Afirmaban que solo estaban paseando, y que por casualidad pasaron por ahí. Pero mi grabación decía otra cosa. Se les veía espiando entre los árboles, intentando llamar la atención de mi hijo mientras él jugaba. Esa evidencia bastó para que se les detuviera por violar la orden de alejamiento. El proceso judicial se aceleró. Ya no era solo una madre enfrentando a unos abuelos entrometidos. Era una ciudadana con pruebas, testigos y un historial de acoso sistemático. El fiscal se encargó de juntar todo en un solo expediente: violación de orden judicial, acoso reiterado, difamación pública, intento de manipulación emocional hacia un menor. Durante el juicio, ellos intentaron victimizarse una vez más. Lloraron. Dijeron que solo querían ser parte de la vida de su nieto, que su hija los había rechazado injustamente. Pero cuando subí al estrado y conté todo, desde el día en que me echaron de casa con una barriga de 3 meses hasta los panfletos y las amenazas, el silencio en la sala fue absoluto. Algunos incluso lloraron, pero no por ellos. La jueza dictó sentencia: 6 meses de prisión efectiva por desacato y acoso, con antecedentes penales registrados. Les prohibió todo tipo de contacto conmigo y con mi hijo durante 5 años, renovables. No lloraron esta vez. Se quedaron callados, con los ojos vacíos, como si por fin entendieran que habían perdido. No por culpa de un juez, sino por sus propias decisiones. Yo no sentí alegría ni venganza. Sentí justicia. Sentí que, por primera vez, alguien me creía. Al salir del juzgado, abracé a mi hijo con fuerza. No entendía todo lo que había pasado, pero sabía que su mamá había luchado por él. Y por mí también. La vida después del juicio fue como respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. El silencio volvió. Las amenazas cesaron. Nadie más rondaba la escuela. Nadie dejaba cosas en la puerta. Nadie espiaba desde la esquina. Por fin, mi hijo y yo pudimos tener la paz que tanto merecíamos. Él empezó a dormir mejor. Yo también. Ya no tenía pesadillas, ni despertaba sobresaltada al menor ruido. Podíamos ir al parque sin mirar por encima del hombro. Por primera vez en años, la normalidad se sintió real. Empecé terapia. No solo para sanar lo que me hicieron mis padres, sino para entender por qué me afectaba tanto haberlos perdido, si nunca los tuve realmente. A veces me preguntaba qué pensarían en la cárcel, si estarían arrepentidos, si tendrían el valor de ver en retrospectiva lo que hicieron. Pero con el tiempo dejé de preguntármelo. No importaba. Ya no eran parte de mi historia, al menos no de la nueva que estaba escribiendo. Mi hijo nunca preguntó demasiado. Supo que eran personas peligrosas y que su mamá hizo lo correcto para protegerlo. Siempre me ha bastado con que me mire con esos ojos limpios y me diga: «Gracias por cuidarme, mami». La justicia no me devolvió el tiempo, ni borró las cicatrices, pero me dio algo más poderoso: el derecho a vivir tranquila. Aprendí que la familia no siempre viene con lazos de sangre, que a veces hay que cerrar la puerta, aunque duela, y que decir no también es una forma de amar. Hoy, cuando alguien me habla de segundas oportunidades, les digo que sí, todos las merecen. Pero una cosa es el perdón, y otra muy distinta es el acceso. Mis padres creyeron que el título de abuelos les daba derecho a todo. Pero la sangre no limpia la crueldad, no justifica el abandono, y no borra 6 años de silencio. Ahora ellos enfrentan su karma, y yo por fin mi libertad. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. A veces el pasado intenta volver cuando menos lo esperamos, pero no siempre merece un lugar en nuestro presente. Si te gustó este relato y quieres más historias como esta, suscríbete a Vox Online. Cada semana compartimos vivencias intensas, oscuras y reales,
sacadas directamente de lo más profundo de Reddit. Nos vemos en el próximo video.